Hola, en el vídeo de hoy os voy a explicar el último tipo de problemas de genética, los árboles genealógicos, también conocidos como pedigrí. Como os digo en los apuntes, los árboles genealógicos son unos diagramas como este que se ve en este problema, en el que se puede observar cómo un carácter se va heredando a lo largo de las diferentes generaciones de una misma familia. Normalmente ese carácter se va a tratar de una enfermedad y en concreto vamos a ver las mismas enfermedades que vimos en la herencia ligada al sexo, es decir, principalmente daltonismo y hemofilia, por lo que os recomiendo que os repaséis ese tipo de problemas antes de pasar a este. Brevemente os recuerdo que la herencia ligada al sexo eran unos genes que se encontraban exclusivamente en la pareja de cromosomas sexuales y en concreto el daltonismo y la hemofilia eran genes que se encontraban en la zona diferencial del cromosoma X, eran genes exclusivos del cromosoma X, ya que el cromosoma Y era mucho más pequeño, por lo que había zonas en las que no coincidían, cosa que no ocurría en el resto de cromosomas. También os voy a repasar brevemente las normas que sirve un árbol genealógico y, como ya he dicho, os explico en los apuntes. En un árbol genealógico, por una parte, los hombres se van a representar con un cuadrado y las mujeres se van a representar con un círculo. Tanto mujeres como hombres que presenten la enfermedad que se está tratando en ese problema se van a rellenar de negro, van a aparecer sombreados. También os explico en los apuntes, pero no lo vais a ver reflejado en la relación de problemas, que si la mujer tiene fenotipo normal pero es portadora, debe representarse con un semicírculo relleno. Es decir, el círculo se partiría por la mitad y se rellenaría solamente esa mitad. Y eso significaría, como ya he dicho, que es portadora, que no tiene la enfermedad, pero sí puede transmitirla a su descendencia, a sus hijos. Además, debemos de observar otra cosa más en los árboles genealógicos. Si existe un matrimonio, aunque ya sabéis que para tener hijos ya no es necesario que sean matrimonios, ya no tienen que estar casados, es decir, una pareja con hijos se van a representar unidos directamente por una línea. Tenéis que tener en cuenta un detalle. Esa línea va a salir de la mitad del cuadrado y de la mitad del círculo, uniéndolos a los dos. Cuando tienen hijos, se continúa esa línea con una línea vertical y ambos hermanos se van a unir también. Pero observad una cosa, no se une como los matrimonios, no se une por la mitad. Veis que no van unidos por aquí, sino que van unidos por arriba. Y no lo hacen con una línea recta directa, sino que están unidos, como ya he dicho en los apuntes, de forma indirecta. Observad que hace un angulito. Tened mucho cuidado en cómo se van uniendo los matrimonios y los hermanos para no confundiros, porque a veces mezcláis y puede dar a confusión. Observad cómo aquí estos dos matrimonios se diferencian claramente de estas dos mujeres que son hermanas entre sí. Además, tenéis que enumerar cada generación. Para ello se va a indicar al lado de la fila, cada fila va a ser una generación con un número romano, el 1, el 2 y el 3. Observad el número romano. Estos serían los abuelos, estos serían los padres y estos serían los nietos. Y luego dentro de cada generación, dentro de cada fila, se va a enumerar en el sentido siempre de izquierda a derecha cada uno de los individuos que pertenecen a esa generación. Observad. Dentro de la generación 1, 1, 2, generación 2, 1, 2, 3, 4, generación 3, 1, 2 y 3. En este problema aquí, en el 22, esos números ya vienen indicados, pero en los siguientes problemas, en el 23 y en el 24, no. Por lo que lo primero que tenéis que hacer es eso, enumerar con números romanos cada una de las generaciones y una vez que habéis enumerado cada una de las generaciones, dentro de cada una, los individuos de izquierda a derecha se van enumerando 1, 2, 1, 2, 3 y 4 y lo mismo en el 24. Entonces, cuando no os dan los números como en el número 22, lo tenéis que poner vosotros. ¿Para qué sirve eso? Eso nos sirve para vosotros decir qué individuo estáis hablando o en el problema hacer referencia a un individuo y hacer preguntas sobre él. Observad que en el problema 23, aquí nos están preguntando sobre el individuo 2,2, que sería este, generación 2, y luego este de aquí, 1, 2. Este de aquí. Y también nos preguntan sobre el 1,1, que sería aquí. Es decir, que cuando queramos hablar sobre un individuo concreto de ese árbol genealógico, como no pone nombres, no pone si es Carmen, si es Pepe, si es Antonio, si es Josefa, como no lo pone, pues entonces para hablar de uno en concreto de ellos, vamos a hacer referencia al número romano de la generación y luego al número que le corresponde dentro de esa generación. Es decir, que para hablar de cada individuo hablaremos primero con un número romano y luego otro número natural normal. Y la función es esa, saber de qué individuo estamos hablando. Y con eso brevemente os he resumido todo lo que debe saberse sobre los árboles genealógicos. Por lo que vamos a pasar ya al problema 22 y vamos a ver qué hay que hacer en él.
Vamos a leer el enunciado. Dice, teniendo en cuenta el mecanismo hereditario del daltonismo, determina el genotipo de todas las personas representadas en la siguiente genealogía. Es decir, aquí nos están preguntando el genotipo de cada uno de los individuos. En el problema 22, 23 y 24, lo que vais a tener que hacer es observar qué ocurre en esa genealogía, qué ocurre en esos árboles genealógicos y en función de eso deducir los genotipos, como bien dice este problema 22, o responder a las preguntas que hacen. En este problema 22 no vamos a tener que hacer ningún cruce, pero en algunos de ellos, como el 23 y el 24, sí es posible que lo tengáis que hacer. Entonces tenéis que hacerlo, obtener los genotipos a partir de esa información que se observa. El 25 es algo diferente, porque el 25 lo que vais a tener que hacer es construir un árbol genealógico, de acuerdo a las normas que os he explicado. Ya os hablaré de este problema 25. Pues vamos a centrarnos en el problema 22. Tenemos que determinar uno por uno el genotipo de cada uno de los individuos que son pertenecientes a esta familia, pertenecen al mismo árbol genealógico. Pues vamos a empezar por orden. El primer individuo que tendríamos que empezar, generación 1, 1. Entonces, observamos aquí el 1, 1. Os lo voy poniendo aquí, vamos viendo el árbol genealógico a la vez. Vale, entonces, es un hombre normal. Por lo tanto, en los hombres, recordad que había solamente 2 genotipos posibles. Recordad también que en la hemofilia y en el daltonismo se ponía XY para los hombres, XX para las mujeres. Y luego solamente se ponía en el X, que es donde se encuentra ese gen, un superíndice bien con una letra D mayúscula o con una D minúscula. En la Y no había nada porque ese gen no se encuentra en el cromosoma Y. Por lo tanto, un hombre normal que no tiene daltonismo, solamente existe un genotipo posible, el de la X con la D mayúscula. No hay más opciones. Recordad que en los hombres solamente había 2 genotipos, uno que tenía daltonismo y otro que no tenía daltonismo. El que es normal y no tiene daltonismo es este. Pasamos, como ya hemos deducido el primero, pues pasamos al siguiente. Observad cómo vamos mencionando los diferentes individuos poniendo el número romano y el número que le corresponde dentro de la generación. Se van haciendo así, número romano, número natural. Pues vamos a pasar al siguiente, que es la mujer de este hombre 1-1. Pues ahora pasaríamos al 1-2. Como es una mujer normal, recordad que las mujeres normales tenían 2 posibles genotipos con el daltonismo. Podía ser con las 2 D mayúsculas o con una D mayúscula y una D minúscula. Yo ya he averiguado directamente observando el árbol genealógico que es heterocigótica, que no puede tener las 2 D mayúsculas, pero para ello he tenido que irme a los nietos. Los hijos no me han ayudado. Tened en cuenta que este de aquí y este de aquí no son hijos de este matrimonio, son los yernos, son los esposos de estas 2 hijas que sí pertenecen a esa, sus padres sí son de la generación 1. Por lo tanto, solamente podríamos basarnos para averiguar su genotipo en ellas. Y ellas no nos van a dar información, entonces tendríamos que pasar a los nietos. Yo ya directamente, como tengo más experiencia a la hora de hacer estos problemas, yo ya he averiguado que es una mujer heterocigótica. Vosotros lo más seguro que todavía no tengáis la experiencia suficiente como para hacerlo directamente. En vuestro caso, lo que yo haría es que dejaría que esa mujer puede tener estos 2 genotipos y luego ya a lo mejor la siguiente generación, la 2, me da la información suficiente para averiguarlo. A lo mejor algunos de vosotros todavía en la generación no. Hasta que no llegáis a lo mejor hasta la generación 3, no vais a poder averiguar cuál es lo de la generación 2 y entonces volver hacia atrás en la generación 1. Sin prisa. Ahora mismo dejáis que tienen los 2 tipos, aunque yo ya he sido capaz de hacerlo directamente, vosotros no, no pasa nada. Pues pasamos a la siguiente generación, a la 2, y vamos al primer individuo, 2-1. Pues el 2-1 es un hombre daltónico, pues obligatoriamente tiene que tener este genotipo. Como hemos dicho, los no daltónicos tienen este genotipo y los daltónicos este. Pues este hombre, que es el esposo de la 2-2, solamente puede tener este genotipo, el de la X con la D minúscula. Pasamos entonces al siguiente individuo de la familia, que es el 2-2. Va a ser hija del matrimonio de la primera generación. Y el 2-3 va a ser su hermana. Esta mujer está en blanco. Como está en blanco, es normal. No tiene la enfermedad. Pero yo ya puedo deducir cuál es su genotipo. Hay 2 versiones posibles. Recordad, cuando una mujer
tiene fenotipo normal, no manifiesta el daltonismo, puede ser este con la D mayúscula y la D minúscula o con las dos D mayúsculas. Yo ya puedo averiguar directamente que este de aquí, el de las dos D mayúsculas, no puede ser. ¿Por qué? Por esta hija de aquí, por la 3, 1. Fijaros, para que una hija sea daltónica, es una mujer, tiene que tener las dos D minúsculas, tiene que ser recesiva, es la única ocasión en la que las mujeres pueden ser daltónicas. Por lo tanto, como una X va a venir del padre y otra X va a venir de la madre, una XD, que es esta, obligatoriamente vendrá de este padre. Recordad que el padre del 3,1 es el 2,1, pues esta XD minúscula va a venir de aquí. Y la otra XD minúscula tiene que venir de la madre. Una tiene que venir del padre y otra tiene que venir de la madre. Por lo tanto, esta madre tiene que ser portadora del gen del daltonismo. Esta madre tiene que ser heterocigótica. Es la única forma de que pueda tener una hija daltónica, porque es recesivo en las mujeres. Continuamos. Ahora, después de esta, pasamos a su hermana, que es la 2, 3. En este caso va a estar más claro que es heterocigótica, que va a ser portadora. ¿Por qué queda claro? Porque tiene un hijo, ¿vale? Fijaros, tiene un hijo que es daltónico, un hijo varón. Entonces, la 2, 3 va a quedar más clara todavía de que sí tiene que ser heterocigótica también, al igual que su hermana. Recordad que para tener un hijo daltónico, ese gen siempre va a proceder de la madre. Recordad que en los varones la X procede de la madre y la Y procede del padre. El que va a determinar que es un varón va a ser el espermatozoide. Por lo que tanto, si este hijo es daltónico, es porque su madre porta ese gen del daltonismo. Entonces, esta mujer de aquí va a ser heterocigótica y tiene que ser portadora. Recordad que las portadoras tienen que representarse con un semicírculo relleno. Por lo tanto, la mujer I2 y las mujeres 2,2 y 2,3 tendrían que haber aparecido en ese árbol genealógico así, con la mitad relleno, para indicar que aunque su fenotipo es normal, su genotipo es portador de la enfermedad y de hecho fijaros cómo ambas han tenido hijos con daltonismo. Pasamos ahora al siguiente miembro, que es 2,4, que es el marido de la 2,3 y es un hombre normal, no tiene daltonismo, pues obligatoriamente tiene que ser este genotipo, no puede ser otro. Y pasamos ya a la tercera generación, que como ya he dicho, ya lo hemos averiguado casi todos, pues entonces el 3,1, como es una mujer daltónica, obligatoriamente tiene que tener las dos D minúsculas. Su hermano, como es un hombre normal, con visión normal, pues tiene que ser con la X, con la D mayúscula. Tiene que ser este genotipo, no hay otro. Y su primo, que es el perteneciente, el hijo del otro matrimonio, de la otra hermana, que es este de aquí, que es el 3,3, como es un varón daltónico, tiene que ser XD minúscula Y, no existe otra opción. Yo en la segunda generación ya he averiguado este genotipo, el de las mujeres 2,2 y 2,3 y el de la 1 y 2, pero a lo mejor vosotros no. A lo mejor vosotros, hasta que no lleguéis a esta generación, a la tercera, y veáis este de aquí y este de aquí, el 3,1 y el 3,3, no seréis capaces de averiguar los genotipos heterocigóticos que son portadoras esas mujeres. No pasa nada, no tenéis que tener prisa. Aquí ya seguro que lo hubierais deducido de que el 2,2 y el 2,3 tienen que ser heterocigóticas, porque si no, este genotipo no hubiera sido posible. Tened en cuenta que la 3,1 solamente puede tener este genotipo y la 3,3 solamente puede tener este genotipo. Por lo tanto, para tener dos D minúsculas, como he dicho antes, esta D minúscula vendría de su padre y esta D minúscula vendría de su madre. En el caso del 3,3, esta D minúscula vendría de su madre. Entonces, el 2,2 y el 2,3 obligatoriamente tendrían que ser portadoras. Estas hijas, como son portadoras, ese gen no puede aparecer de la nada. Por lo tanto, la madre, la abuela, en este caso, también tiene que ser portadora, también tiene que ser heterocigótica. Y de ahí, de este cromosoma X con la D minúscula, va a proceder este de aquí
y este de aquí. El padre, como no es daltónico, no puede llevarlo. Y ya hubiéramos deducido todos los genotipos de esa familia. El 23 va a ser similar. Fijaros que os pide el genotipo. Lo que pasa es que aquí va a ser con hemofilia. Recordad, en la hemofilia en lugar de ser una D es una H, pero son exactamente iguales. Aquí solamente hay 2 generaciones. Normalmente en los problemas de árboles genealógicos se recomiendan 3. Muchas veces, para conocer bien los genotipos, tenemos que llegar hasta los abuelos para saber bien qué genotipo tiene. Otras veces no hace falta. Luego, para contestar las preguntas, si vais a necesitar, tenéis que hacer cruces, igual que hacíamos en los problemas del daltonismo y de la hemofilia. Luego, el 24 es un problema distinto. Fijaros que aquí no habla ni de daltonismo ni de hemofilia, habla de catarata. Y cuidado, porque el problema que vimos sobre las plantas, este de aquí, el 18, aunque fuera una letra V, eran exactamente iguales que el daltonismo y la hemofilia. Lo único que en lugar de llevar un superíndice, una D o una H, llevaba una V. Pero era igual. Hablaba de un gen letal que luego cambiaba las frecuencias fenotípicas, pero lo que era a la hora de hacer los cruces, a la hora de hacer los cuadros de Punnett, era exactamente igual. Cuidado, este problema es distinto. Este problema sí que es diferente. Va a tener una diferencia con respecto a los anteriores. No os la digo porque tenéis que descubrirla vosotros. Puede ser el problema más difícil de todos los que hay en esta tanda de problemas de árboles genealógicos. Luego, cuando veáis la solución, os daréis cuenta. Pero cuidado, que este es diferente a los demás. Y, por último, el problema 25, la diferencia es que en lugar de observar el árbol genealógico y deducir y responder preguntas, tenéis que construirlo vosotros. Tenéis que hacerlo en base a las normas que os he dicho. Cuadrados hombres, círculos mujeres, cómo se unen los matrimonios, cómo se unen los hermanos entre sí, las numeraciones. Pero aquí hay una pequeña dificultad, no es muy grande, simplemente que os aconsejo que primero lo hagáis en sucio, que hagáis un croquis y luego lo pasáis a limpio, porque os van a dar la información generaciones hacia atrás. En vez de las generaciones hacia adelante, en vez de la 1, la 2 y la 3, van a ir dando información hacia atrás y hacia adelante. Por lo tanto, puede que la primera vez os quede algo descuadrado. Pues entonces, mejor que lo hagáis en sucio y cuando ya veáis cuántas generaciones hay, cuántos individuos hay, cuáles son hermanos, cuáles están casados entre sí, pues ya lo pasáis a limpio. Eso, lo dicho, que lo hagáis primero en sucio. Parece que es muy complicado, pero os aseguro que el 24 es más difícil. Y espero que después de este vídeo no tengáis ninguna dificultad a la hora de resolver árboles genealógicos. Si habéis comprendido bien el daltonismo y la hemofilia, yo creo que no vais a tener problemas. Es otra forma de verlo, pero ante cualquier duda me preguntáis y os responderé. Espero que no necesitéis ningún vídeo más de aclaración, que este sea ya el último de los problemas de genética. Como habéis descubierto, esta segunda tanda de problemas es mucho más complicado que la de las leyes de Mendel, pero hay que verlo. Sobre todo, a mí me interesa que hayáis comprendido bien lo de la tanda anterior. Esto os va a hacer falta para bachillerato, para segundo de bachillerato. Pero si habéis comprendido bien los de la primera y segunda ley de Mendel, estoy contenta. Estos ya son como un añadido más, un extra, y espero que no tengáis ningún problema, que este sea el último vídeo y que ya por fin me despida de vosotros hasta que os vuelva a hacer falta. Un saludo, adiós.